Bueno, pues buenas tardes. Un día más estamos aquí para nuestra charla coloquio. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Carmen Jiménez, enfermera de la unidad multidisciplinar del Hospital Virgen Macarena. Yo voy a dejar que ella se presente porque, bueno, además de mi relación con ella profesional, pues me une una relación de amistad, entonces pues no terminaría de presentarla, así que dejo que ella se presente y ya damos pie a nuestra charla. Carmen, bienvenida, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias, Victoria, a ti, a Federico y bueno, y a la asociación en general por haber contado conmigo y lo que me gustaría pues es servir de ayuda para todas las personas que vean esta reunión. Así que nada, dispuesta a responder las preguntas que tengáis. Bueno, pues nada, comenzamos. Esta tarde, pues la reunión es un poco de coloquio. Hemos querido reunir todas las preguntas que, bueno, pues nos han ido formulando nuestros asociados y los pacientes y Carmen, pues muy amablemente nos las va a ir respondiendo. Primero, pues vamos a iniciar pues haciendo eco a estas preguntas que nuestros asociados nos han ido haciendo. Empezamos por Carmen. ¿Existen los llamados superalimentos? Nos preguntan. ¿Qué puedes tú decirnos de esto? Bueno, lo primero es que el término de superalimento no es un término médico, es un término que popularizan los medios de comunicación y que hacen referencia a un grupo de alimentos que tienen que ayudan a preservar la salud y que previenen del riesgo de enfermedades. Pero es verdad que para que consideremos que sea un superalimento tiene que cumplir una serie de condiciones como es que tengan un alto contenido en vitaminas y minerales, que sean ricos en aminoácidos y tengan un alto valor proteico, que tengan un bajo contenido en grasas saturadas y un alto contenido en grasas poliinsaturadas y también que tengan un importante efecto antioxidante. Entonces, dentro de los superalimentos, pues encontramos las nueces, la soja, el brócoli, pero sí lo que quiero es dejar claro que de superalimentos no podemos vivir, Victoria. Es importante que conozcamos cuáles son las propiedades nutritivas que tienen los alimentos para así poderlos incorporar de forma adecuada en nuestro patrón de alimentación. Pero lo más importante es saber que siempre vamos a tener que hacer una dieta que sea variada y equilibrada. Como os he dicho, importante conocer las propiedades nutritivas para así que puedan formar parte de nuestra alimentación diaria. Claro que es bueno introducir estos alimentos, pero siempre pues como complemento, ¿no? Claro, O como parte de nuestra dieta natural. ayuda de la Si dieta, pero sabemos que no. son alimentos que tienen propiedades buenas, bueno, pues formarán parte de la alimentación, a lo mejor en mayor medida que otros que nos interesan, pues precisamente por no tener esas cualidades, que formen parte menos de la alimentación. Pero de superalimentos, como te digo, no podemos tampoco sobrevivir. Vale, y ya que hablamos así de, bueno, de alimentos o de limitarnos solo a algunos alimentos, también hablábamos o hablaban en algunas de estas preguntas, llevando a estos extremos, también existe, se habla mucho del tema de la, bueno, demonización o como le queramos llamar, ¿no? Un poco Vale. de poner, sí, el término así, de hacer hincapié del otro extremo de los alimentos, pues como puede ser, por ejemplo, pues de los carbohidratos, ¿no? De poner el énfasis en que son muy malos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Tenemos que quitarlos del todo, tacharlos. Vale. Bueno, el posicionamiento de las sociedades científicas es que tenemos que hacer una dieta que sea moderadamente hipocalórica y equilibrada. Eso significa que los carbohidratos deben de formar parte de nuestra alimentación, no superando el 45 o 55% del valor calórico total. Dentro, claro, de los carbohidratos también tenemos que hacer diferencia entre lo que son los carbohidratos complejos, los hidratos de carbono complejos, de lo que son los azúcares. Es verdad que los azúcares, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no sobrepasen el 10% del valor calórico total.
Por lo tanto, para mí los carbohidratos sí tienen que formar parte de la alimentación, pero siempre de forma controlada, sabiendo que no debemos de abusar de ello y que quizás haya una franja horaria, que es en la nocturna, donde interesa menos consumirlos. Pero apartar los carbohidratos no, porque en realidad nos proporcionan la energía inmediata, es decir, la energía que vamos a necesitar para funcionar en el día. Por eso se promulga el que dentro del desayuno pues haya un consumo de pan, de cereales integrales, porque proporcionan esos carbohidratos que vamos a necesitar para funcionar en nuestra rutina diaria. Así que yo partidaria de los carbohidratos, sí, siempre de forma controlada. Perfecto. Y ahora, dentro de esta pregunta, una que genera un poquitín ahí de... Tenemos también nutricionistas o dietistas, como quieras llamar, que es un poco escabroso el tema de la fruta. ¿Qué nos puedes tú indicar en esto? La fruta antes, la fruta después. Yo sé que esto es un poco escabroso, que es tan partidario o no. Vamos a ver, la verdad es que no existe un consenso único entre los expertos sobre el tema de la fruta. Ya hablemos de nutricionistas, de dietistas, de endocrinólogos o de entrenadores. Mi respuesta a la pregunta tuya con respecto a la fruta, yo diría que depende del propósito y del efecto que se quiera conseguir. Para mí, introducir la fruta en el desayuno, si lo unimos, por ejemplo, a una proteína, como puede ser el yogur o la leche, bueno, pues es una fuente de hidratos de carbono que nos van a permitir, como he dicho antes, funcionar en nuestra rutina del día. Si además vamos a hacer deporte, pues mejor todavía. Entre horas, pues también puede ser recomendable, sobre todo porque a lo mejor nos va a evitar que hagamos un consumo de otro tipo de alimentos, como puede ser la bollería o productos procesados. Con respecto al almuerzo, bueno, pues sí es verdad que hay compañeros, hay profesionales que prefieren que la fruta se tome antes de la comida, porque como tiene un aporte de agua importante, pues tiene un cierto efecto saciante que a lo mejor lo que va a hacer es que se consuma menos de otros alimentos en esa comida. Sí es verdad que hay una mayor generalidad en no recomendar la fruta por la noche, en la última parte del día, porque la fruta contiene fructosa. La fructosa cuando se metaboliza pues nos da glucosa y la glucosa que no se utiliza se deposita en forma de grasa. También te puedo decir que hay quienes pues nos recomiendan el que se mezcle lo que es la fruta ácida con la fruta dulce, pero eso sobre todo influye a nivel de proceso de digestión. Si hacemos referencia a la fruta en cuanto a una dieta que favorezca la pérdida de peso, pues lo que habría que tener a lo mejor en cuenta es que fuera una fruta que fuera rica en fibra, con un alto contenido en agua, que tuviera potasio, es decir, que tuviera vitaminas y que tuviera minerales que, bueno, pues que favorecieran esa dieta baja en calorías. Por eso se habla a lo mejor de frutas como puede ser la fresa, la ciruela, la cereza, la mandarina, la granada, ¿vale? Pero la piña también. Y por lo tanto, yo te digo, no existe una única opinión con respecto a lo que es a lo que es la fruta. Había, pero bueno, queríamos que nos dieses tu punto. Yo creo que la fruta es muy importante, aporta vitaminas, minerales, agua, fibra, y yo creo que es, tal como todas las sociedades científicas recomiendan, se debe de incluir al menos 3 piezas de fruta en el día, y si una es con un aporte de vitamina C, mejor todavía. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues ahora otro tema que está también muy de moda y es el que nos interesa saber, esto nos lo dice una de nuestras compañeras. Hablamos del ayuno intermitente, que está ahora muy de moda, pero claro, aquí hacemos una doble, yo creo que tenemos que hacer una doble vertiente, porque
el ayuno intermitente nos pregunta que si es bueno hacerlo o no. Pero claro, nosotros aquí creo que tenemos que hacer una, una diferenciación, porque si hablamos desde pacientes que están operados, ya nos limitamos a la capacidad que tenemos y a la limitación de las comidas que tenemos que hacer. Claro. Entonces, a ver tú, ¿qué nos puedes decir de esto? Uf, el tema del ayuno intermitente. Bueno, la verdad es que no existen, lo primero, como ayuno intermitente como tal, vamos a dejar la cirugía bariátrica aparte y la tratamos en un segundo tiempo. No existen estudios publicados suficientes como para llegar a una conclusión segura sobre los beneficios que tiene el ayuno intermitente. Lo primero es que el ayuno intermitente no es una dieta. La dieta lo que promulga es una ingesta habitual de alimentos y de líquidos, y mientras que el ayuno intermitente es un método que lo que hace es que restringe el horario, pero en realidad no las calorías que debemos de consumir. Dentro del ayuno intermitente, los que más se suelen realizar es el de 16-8, donde el horario más habitual de ingesta de alimentos se realiza entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y el de 5-2, donde sería 2 días de ayuno en la semana, donde hay una restricción calórica hasta del 75%. ¿De acuerdo? Eso cuanto a lo que es el ayuno. Es verdad que se han hecho estudios y hay revisiones sistemáticas que relacionan el ayuno intermitente con una pérdida de peso, pero en pequeña cuantía, ¿vale? Por lo tanto, el ayuno intermitente también tenemos que tener en cuenta que también tiene una serie de efectos cuando lo realizamos. Entonces se puede tener cefaleas, mareos, podemos tener sensación de dificultad para la concentración, puede alterar lo que es la absorción de medicamentos, puede llegar a crear déficit de nutrientes, incluso en personas que sean más susceptibles se puede llegar a generar trastorno en la conducta alimentaria. Y para mí lo que es fundamental, quizás como persona que trabaja en el campo de la nutrición, es que no fomenta hábitos saludables, que en realidad es lo que al final yo creo que todos los que nos dedicamos a este campo, pues tenemos claro que es lo que funciona a largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, el ayuno intermitente, aquella persona que decida hacerlo, lo que siempre tiene que tener muy presente es que tiene que ser bajo un estricto control médico. Y que es cierto que hoy día a lo mejor se plantea como una opción para ciertas patologías, pero insisto, nunca por nuestra cuenta, sino siempre bajo un estricto control de profesionales sanitarios que te sepan guiar y conducir en este tema. En segunda parte, que es lo que tú me preguntabas con respecto a la cirugía bariátrica, yo nunca lo voy a aconsejar. La cirugía bariátrica por sí misma ya hace una restricción calórica muy importante, restringe los volúmenes de ingesta, por lo tanto, para mí es fundamental para no llegar a crear deficiencias vitamínicas y otro tipo de problemas el que se realicen todas las tomas. Si una persona se reeduca en los hábitos, ya te ha hecho una pérdida de peso con la cirugía, por lo tanto, la mejor opción no es hacer un ayuno intermitente, ¿vale? Si hay una persona, bueno, pues que gana 2 kilos y se los quiere quitar, pues siempre es mejor hacer una restricción, hacer una dieta estricta, no restringir cantidades, sino hacer una dieta estricta, evitando cualquier tipo de alimento hipercalórico y, como yo siempre digo, acompañado siempre de una práctica regular de ejercicio físico, ¿vale? Así que cirugía bariátrica y ayuno intermitente para mí no es la opción adecuada. Incompatible. Para mí no es la opción adecuada. Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a hablar ya nos vamos a los pacientes recién operados. Hemos estado hablando un poco en general y ahora vamos a hablar de los recién operados o no, o que lleven más tiempo operados, ¿no? Pero que estas son preguntas que siempre pues saltan a colación, ¿no? Cada vez que hablamos.
Pero sobre todo los que tenemos ahora que están operados nos preguntan, ¿podré volver a comer de todo? Esta es una pregunta que nos dicen, ¿podré volver a comer de todo? ¿Los alimentos que antes me sentaban bien, ahora me seguirán sentando bien o no me sentarán bien? ¿Las bebidas? ¿Qué nos puedes decir de esto? Lo que no debemos de caer en la idea errónea de que una vez que te operas de cirugía bariátrica vas a poder comer de todo de forma inmediata. Los protocolos dietéticos después de una cirugía bariátrica recomiendan empezar siempre por una fase de dieta líquida, luego se progresará a una dieta triturada, se irán introduciendo los alimentos sólidos poco a poco y hasta los 3 o 4 meses no se recomienda que se haga una dieta normal y que sea saludable, es decir, una dieta variada y equilibrada. Por lo tanto, pasado ese tiempo, no tiene por qué existir intolerancia a los alimentos, aunque sí es verdad que hay personas que crean una mayor sensibilidad a algún tipo de alimento, pero sabiendo siempre que la tolerancia va a ir mejorando con el tiempo. Por lo tanto, intolerancia después de una cirugía bariátrica, no. Con respecto a los líquidos, pues pasa igual. Eh, mm, Quizás donde mayor problema encontramos y eso yo lo he comentado muchas veces cuando nos hemos reunido diferentes profesionales, es el agua. El agua quizás es lo que más trabajo cuesta. Entonces, normalmente lo que hacemos es que se recomienda que utilizar aguas de sabores o en su defecto sencillamente echar unas gotitas de limón al agua para que rompa la neutralidad y parece que de esa manera se toleran mejor. Pero la cirugía bariátrica no conlleva el que haya intolerancia a los alimentos. Insisto, y se lo digo siempre a los pacientes con paciencia, que la tolerancia va a ir mejorando con el tiempo. Nos preguntan dentro de esto, manera de cocinar los alimentos. ¿Hay que cambiar la manera de cocinar los alimentos? Eso depende, Victoria, de las costumbres previas que tenga la persona. Las técnicas culinarias que más se recomiendan pues, son la cocina al vapor, microondas, el horno, la plancha, los guisos. Es verdad que a todos nos gusta una buena tortilla de patata o un pescado frito, pero no es lo que debemos de tomar en la rutina de nuestra semana. Pero no solo porque engorde más, sino porque realmente no es la forma más sana. Yo siempre les recomiendo a los pacientes eh, que sea muy estricto en la forma de alimentarse durante la semana y que los pequeños lujos, los caprichos, pues los dejemos reservados para situaciones concretas en el fin de semana, cuando quedamos para comer con unos amigos, organizamos una comida en familia o sencillamente nos apetece hacer una cena en casa. ¿Mm? O sea que, ya te digo, depende un poquito de las costumbres previas. Y ahora nos preguntan también dentro de esta, es, aunque lleven ya tiempo operada, siempre es conveniente comer como, vamos, no tan estricto a lo mejor, pero siempre es conveniente comer pocas, poco y muchas veces, mantener ese hábito. O Inicialmente, se puede, perdona, o se puede con el tiempo volver, aunque sea poca cantidad, evidentemente, pero ya permitirte, bueno, pues la normalidad de las 4 veces o las normal, como una persona normal. si te entiendo lo que me quieres preguntar. Inicialmente, sí, hay que hacer muchas comidas y pocas veces. Las técnicas quirúrgicas, ya sean restrictivas o bien sean malabsortivas, conllevan una reducción de la capacidad gástrica, por lo tanto los volúmenes de ingesta van a ser pequeños al principio. De hecho, cuando se empieza con la fase líquida, pues lo que se recomienda es como máximo unos 100 mililitros. Cuando se va progresando con los meses, tanto por la dilatación fisiológica que tiene el estómago como por el aprendizaje que hace el paciente a la hora de alimentarse, los volúmenes de ingesta van aumentando y cuando se alcanza aproximadamente los 150 o 200 mililitros, pues es cuando se le va indicando al paciente que puede ir reduciendo el número de tomas, es decir, que si inicialmente recomendamos entre 7 u 8 tomas,
Cuando se alcanza la capacidad que os comento, que son 150 o 200 mililitros, pues lo que se recomienda son realizar las 5 comidas en el día que hacemos todos. Otra cosa es que, sobre todo a lo mejor en las técnicas malasortivas, pues sí que se recomienda que se haga una recena. ¿En qué consiste? Bueno, pues que antes de acostarte, pues tomes pues bien un poquito de yogur, un poco de leche, que tomes alguna pequeña toma de cara al ayuno que vamos a hacer nocturno. Pero cuando se alcanza el volumen de ingesta establecido, el número de tomas que se recomienda es el mismo que deberíamos de hacer todas las personas, que son las 5 comidas en el día. Vale. Bueno, pues ahora pasamos a otra que creo que va a dar un poquito que hablar, de las que a mí me gustan. También preocupa bastante entre nuestros asociados. Comentan que cuando te operas, parece ser que hay pacientes que empiezan a sentirse cansados muy rápidos. Y algunos de ellos nos dicen que, bueno, que sospechan que es por lo rápido que se empieza a perder el peso, ¿no? Pero algunos nos dicen que este cansancio notan que les ha acompañado durante mucho tiempo. Algunas comentan que lo mantienen. Entonces nos dicen que cómo pueden evitarlo o que si es debido a, bueno, pues a la falta, algunas lo achacan a que nunca les han aconsejado tomar complejos vitamínicos, porque sabes que no todas vienen de los mismos sitios, no se han operado. Unas nos comentan que nunca les han mandado tomar complejos vitamínicos y otras nos preguntan que si estos complejos vitamínicos los deben de tomar para siempre. A ver, ¿qué nos puedes tú? Bueno, vamos a ver, después de una cirugía, de cualquier tipo de cirugía, existe un cansancio, una debilidad, una fatiga muscular que es inherente en el postoperatorio debido al estrés quirúrgico. En la cirugía bariátrica podemos decir que aún más por el hecho de que se restringe los volúmenes de ingesta. Eh, mm, pero sí es verdad que cuando la persona va alcanzando una dieta, si hace una dieta, como digo, una dieta variada, equilibrada, con eso que insistimos, que repetimos tantas veces los profesionales, lo que queremos decir es que se debe de hacer una alimentación adecuada, donde exista, como he dicho antes, todos los grupos de nutrientes. Ese cansancio debe de ir desapareciendo. Es verdad que hoy día se recomienda o se incluye lo que son los complejos multivitamínicos desde el principio, desde el segundo o cuarto día de la cirugía. Y yo que he vivido tanto la etapa donde se recomendó, era una recomendación estricta, ahora que se utilizan de forma habitual, mi experiencia clínica es que es verdad que la situación de vitalidad que tienen los pacientes es muchísimo mejor cuando se introducen lo que son los multivitamínicos. De hecho, incluso ya en el preoperatorio, cuando se ve que existe deficiencias de hierro, de vitamina D, de calcio, de vitamina B12, pues se introducen los multivitamínicos, que también los hay incluso específicos para el preoperatorio antes de llegar a la intervención. Después, una vez que el paciente se opera, pues también va a depender de la técnica quirúrgica que se realice. En las técnicas restrictivas, la técnica restrictiva no conlleva el que el paciente tenga que estar tomando multivitamínicos de por vida. Es importante que haya una monitorización con controles analíticos para ir haciendo un ajuste de tratamiento si fuera preciso. En las técnicas malabsortivas, pues sí, eso es un hándicap que conlleva ya en sí la cirugía y el paciente se le informa, o por lo menos se le debe de informar de forma previa a la intervención, que es verdad que va a tener que tener un suplemento de vitaminas y de minerales. La palabra a lo mejor siempre en medicina no existe, pero sí, lo conlleva en las técnicas malabsortivas. Pero cuando existe, insisto, una buena alimentación y hoy día con los suplementos vitamínicos, por lo menos durante un periodo prolongado de tiempo,
el paciente se encuentra muy vital y se encuentra con energía suficiente para funcionar el día. De hecho, para mí es una de las preguntas clave cuando el paciente entra por la consulta. ¿Cómo te encuentras? Si a mí el paciente me dice que se encuentra bien, que tiene energía para sus actividades diarias, tú ya sabes que esa cirugía está marchando por buen camino. Bueno, pues seguimos, ¿no? Bueno, pues ahora nos dicen, nos comentan que, bueno, muchas dicen que cuando se han operado, cuando les han informado o hablando entre ellas, eh, pensaban que nunca volverían a coger peso una vez operada y que verdaderamente, bueno, pues operaban para esto, pero que con el paso del tiempo, en algunos casos se ha ido dando una reganancia de peso. En algunas ha sido menor, pero en otras se ha dado una reganancia de peso considerable. Algunas nos plantean sus miedos porque no saben qué pueden hacer ante esto. Nos plantean dos casos, no sé si te los voy a comentar, los dos casos que aquí nos cuestionaban. Nos cuestionaban porque ante esto unas se obsesionan con la idea de, bueno, pues de dietas extremas, de hacer solamente dietas, de contar extremadamente calorías, de dietas de las que hemos mencionado antes, ¿no? De que irse al extremo de comer solamente verduras o estar solamente a líquidos o estas dietas del ayuno, ¿no? De irse al extremo para intentar quitarse estos kilos que las llevan a obsesionarse porque ven que cada vez van cogiendo más. O dietas drásticas de la alimentación, es decir, pues eso, como tenemos algunos casos de gente pues que se han ido a trastornos de la conducta de la alimentación, de estar sin comer durante mucho tiempo, luego pegarse atracones y tenemos gente en la asociación que está pues con trastornos de la conducta después de una cirugía. Entonces nos preguntan qué piensas tú o qué nos puedes orientar de todo esto. A ver, sé que es un tema un poquito escabroso, pero bueno, lo tenemos aquí. Bueno, vamos a ver. Yo siempre explico, antes de, tal como veo al paciente en la primera visita, que la cirugía bariátrica es una herramienta que te permite perder peso, pero que pasado un año y medio, 2 años, la técnica deja de ser efectiva. Y solamente si el paciente consigue reeducarse en unos buenos hábitos, vamos a conseguir mantener el peso perdido. Eso es la primera idea que hay que tener clara. Por lo tanto, hay que ser consciente de que la cirugía bariátrica no es una modalidad de tratamiento que nos vaya a permitir comer de todo y en las cantidades que queremos. Dicho eso, cuando el paciente alcanza ese peso mínimo, puede existir una cierta reganancia fisiológica que ocurre hasta en el 75% de los pacientes, que a lo mejor pues ganan 2, 3 o 4 kilos, pero que haciendo, obviamente, llevando unas pautas adecuadas. Pero yo siempre les digo que eso no les debe de agobiar, no les debe de preocupar, porque eso en comparación con el peso que han perdido no es significativo. Otra cosa es la reganancia que ocurre porque la persona empieza, pasado un tiempo, a relajarse en las costumbres y entonces empieza a adquirir los hábitos que en su momento le condujeron a tener un problema de peso. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre las pautas que establezco entre las personas con las que trabajo es que se deben de pesar de forma semanal. Conductas obsesivas siempre digo que son muy contraproducentes. No hay que obsesionarse pesándose todos los días. Hay personas incluso que se pesan varias veces en el día. Intento por todos los medios que esas conductas les advierto para que no caigan en ellas.
De modo que yo les digo que establezcan un día en la semana en la que se pesen, un día fijo, además, a ser posible, no los lunes, después de la semana, de modo que vayan controlando el peso. Es verdad que después de unas navidades, después de unas vacaciones de verano, de una Semana Santa, pues a lo mejor han incrementado 2 kilos en el peso. Lo importante es que esos 2 kilos no pasen a formar parte de la persona, es decir, que no diga, "Ah, bueno, como son 2 kilos no pasa nada". No, en el momento que pasa ese periodo festivo donde tú has ganado el peso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues volver a una dieta un poquito más estricta, y como yo digo, siempre intensificar lo que es el ejercicio. De modo que tal como ganamos 2 kilos, pues vamos a coger y nos los vamos a quitar y vamos a volver a estar siempre en una horquilla, insisto, dentro de ese peso mínimo, en una horquilla de 2 kilos arriba o 2 kilos abajo. Pero también les intento hacer entender que eso no solamente es la persona que se opera de cirugía bariátrica, sino que la mayoría de las personas, aunque se pueda tener un peso saludable, pues tenemos un control del peso, de modo que cuando ganas 2 kilos, pues intentas quitártelo de esa manera, de la misma manera, siendo más estricto en la dieta e intensificando el ejercicio, y a lo mejor si tienes 2 kilos menos, pues te vas a permitir ciertos lujos. Por lo tanto, una vez que la cirugía bariátrica deja de ser efectiva y la persona se estabiliza en el peso, debe de empezar a funcionar con naturalidad, que para mí es otra palabra que me gusta mucho emplear con mis pacientes, y es que seamos naturales, entendamos todas las situaciones, que ya no como un paciente intervenido en cirugía bariátrica, sino como como formando parte del resto de la población y con las conductas que tenemos la mayor parte de la población. Así que cuando existe una buena reeducación en hábitos, no tienen por qué ocurrir, o son muy poquitos los casos, vuelvo a insistir, en medicina nunca podemos hacer o dar una afirmación rotunda y absoluta, pero en la mayor parte de los casos las reganancias ocurren porque la persona se va relajando en los hábitos. ¿Mm? Así que mi recomendación, pues lo que os he dicho, hacer una dieta, nada de dietas restrictivas, nada de dietas milagrosas que nos van a prometer perder peso de forma fácil. No, lo que hay que hacer es volver a tener unas pautas estrictas de alimentación y de ejercicio, y quitarnos esos 2 kilitos y volver a estar otra vez dentro de nuestro peso alcanzado. Y si son más de 2 kilos, ¿qué aconsejas? ¿Que acudan a un profesional? Sí, pero que un profesional lo que va a hacer es quizás decirte lo que tú ya mismo sabes. Si eso te sirve de ayuda, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el profesional te va a hacer un seguimiento, te va un poquito a formar parte de esa conciencia que debemos de tener para volver a retomar las pautas, pero eso dependerá un poquito de la personalidad ya de cada uno. Hay quien lo tiene claro y no necesita un apoyo, pero que si se necesita un apoyo, para eso estamos los profesionales, para que recurran a nosotros. De hecho, aunque nosotros tenemos establecido en el protocolo, pues que a los 2 años se da un alta, yo siempre le dejo las puertas abiertas a todos mis pacientes para que si lo necesitan, porque tienen dificultad o porque hacen una reganancia y se sienten angustiados, pues que la consulta siempre va a estar abierta, porque para eso estamos los profesionales, para ayudaros o para ayudar al que lo necesitan. ¿Mm? Ojalá Mm. todos fuesen así. Bueno, y una última pregunta es que nos comentan, tú sabes que siempre están sacando pues productos, esto es así, los Moda. productos, las modas van cambiando y van saliendo. Y nos comentaban pues que nos podías tú decir los beneficios o no beneficios de los productos que van saliendo. Y es que nos comentaban de, no sé si habrás oído, por supuesto, hablar del FibraGuard ¿Mm? y vamos, aquí lo comentaban del eritritol, que no me sale, eritritol.
Vale, Vamos, nos hablan de estos dos como ejemplo. Como estos, pues hay muchos, vale. pero Bueno, vamos a ver, la fibra guar es un polisacárido, da un poquito igual, que es soluble en el agua. Es que es verdad que la industria alimentaria hoy la utiliza como espesante para ciertos alimentos, y también existe como compuesto único. Eh, es verdad que existen estudios que relacionan el uso de la fibra guar con una cierta pérdida de peso, pero en pequeña cuantía. No hay que olvidar que se recomienda siempre en ciertos perfiles de diabetes, y también cuando existe un estreñimiento. Por lo tanto, la fibra guar, bueno, pues sí es un producto que cuando hay indicación se debe de utilizar, pero cuidado, lo que no debemos de utilizarlo nunca es como un método adelgazante, ¿vale? Nunca es eso lo que debemos de buscar. Para adelgazar, volvemos a lo mismo, una dieta, ¿vale? Una dieta baja en calorías junto con el ejercicio físico. Porque además la fibra guar hay que tener también en cuenta que también tiene efectos secundarios. Entre ellos, pues tenemos lo que es la flatulencia, la distensión y la hinchazón abdominal, eh, y incluso puede llegar a crear cuadros obstructivos tanto a nivel de estómago como intestinales. Por lo tanto, cuidado con el uso abusivo de este tipo de sustancia. En cuanto al eritritol, que es un edulcorante natural que procede de la fermentación de los azúcares, es verdad que tiene la cualidad que tiene de absorberse de forma más lenta. Por eso se indica también en los diabéticos, y bueno, es una buena forma de endulzar porque tiene un aporte calórico mínimo. Pero de la misma manera también tiene una serie de efectos secundarios, y contando que son productos fermentados, no se pueden metabolizar a nivel del estómago por las enzimas digestivas que hay, y se tienen que degradar a nivel intestinal. Por lo tanto, cuando existen enfermedades intestinales, como puede ser una enfermedad de Crohn o un intestino irritable, hay que tener cuidado y no hacer un uso abusivo de este tipo de sustancia. Con esto lo que te quiero decir, Victoria, y volvemos a lo mismo, es que salen muchos productos eh, que se ponen de moda, pero que realmente lo importante es que la persona se conciencie de que perder peso supone sacrificio y renuncia. No podemos estar buscando que el milagro para adelgazar, que ese milagro provenga del exterior, sino que lo que tenemos que concienciarnos, y de hecho, insisto, el posicionamiento de las sociedades científicas es que el tratamiento dietético de la obesidad son las dietas moderadamente hipocalóricas, y que junto con una dieta baja en calorías, lo que es muy importante es hacer un plan estructurado de ejercicio de modo que realicemos ejercicio físico de forma regular al menos 5 días en semana. Creo, no sé si con esto te dejo un poquito claro cuál es mi idea o mi opinión con respecto a todos estos productos nuevos que van saliendo y que sí, creemos que va a ser el milagro por nosotros. Y el milagro lo tenemos que hacer el nosotros. milagro no está fuera. A Sí, veces nos pasamos mucho tiempo buscando. Yo creo que por eso salen tantísimos productos, porque demandamos cada vez algo nuevo que venga a lo que el anterior no ha dado claro. cumplimiento. Si no, no Desgraciadamente, saldrían desgraciadamente todavía no existe la pastilla milagrosa milagrosas, claro, que permita perder peso con facilidad sencillamente tomando una pastilla. claro, efectivamente. Bueno, pues yo creo que podríamos, si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Pues eso, yo estoy abierta cuando lo necesitéis. Yo quisiera hacer una consulta, si puede ser. Sí, Claro, claro. Elena. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Victoria, y también gracias a ti, Carmen. Mira, una pregunta. Estoy ahora con dieta FOMAP, es una dieta
para el tema del SIBO, para el tema de mis intolerancias alimentarias y me han dicho que tengo que tomar soja principalmente. El problema es que con mis Hashimoto, la soja, el endocrino dice que no. Entonces, no, por un lado, me encuentro a los digestivos que me dicen soja y al nutricionista que me dice soja y el endocrino que no. Y yo no sé muy bien qué hacer. Pues, obviamente, Elena, ¿qué te voy a decir yo que no te digan ellos? Es que es muy complejo, yo no te puedo dar la solución cuando por un lado te está hablando un endocrino que no te lo aconseja y tienes un digestólogo que te está diciendo que sí. La verdad es que entiendo te cree la duda o esa sensación de no saber por dónde tirar, pero obviamente la respuesta la tienen ellos. Siento no poderte dar respuesta a esa pregunta, ¿sabes? Pero No te preocupes. Bueno, a lo mejor me puedes dar respuesta a esta. Yo ahora tengo un problema que estoy casi en reposo por una fascia plantar que no puedo casi caminar. Llevo así desde septiembre y claro, aunque restrinja la dieta, yo tengo una tubulación gástrica. El problema es que yo no tuve un seguimiento como desgraciadamente con alguien como tú. Después de operarme, pues nada, yo sola. Pero mi problema es que, claro, estoy cogiendo peso y si esos 2 ya se han convertido en 7 y 8 kilos, como decía Victoria, son más de 2. Y yo no puedo hacer ejercicio físico, hago tablas sentada, acostada, pero claro, es un poco complicado. Entonces, ¿cómo unes eso si la restricción calórica no hace que pierdas peso? claro, No entrar en momento angustia. ya. Pero vamos a ver, el problema de la alimentación física, bueno, pues es uno de los problemas que desgraciadamente tenemos muchas veces, en tu caso ahora mismo por la fascitis plantar que tienes, como por muchos otros problemas articulares. Si tenemos 2 pilares, yo siempre digo, tenemos 2 pilares con los que jugamos, por un lado con la dieta y por otro lado con el ejercicio. Si tú ahora mismo no puedes potenciar el ejercicio, lo que hay que hacer obviamente es ser más restrictivo en lo que es la alimentación. En este caso, yo sí es verdad que aconsejo mucho la restricción de los carbohidratos que antes hablábamos, que comentábamos al principio, porque los estudios que se han hecho, se ha visto que las dietas bajas en carbohidratos son más eficaces y tienen una pérdida de peso mayor que a lo mejor que las dietas bajas en grasa los 6 primeros meses. Es verdad que luego a partir de ahí las pérdidas de peso se igualan. Por lo tanto, yo, por un lado, restringiría mucho lo que son los carbohidratos y dentro de no poder realizar ejercicio físico, como tú dices, a lo mejor de irte a andar, intentaría buscar recursos, hasta hacer pedales con los brazos, tablas de ejercicio, incluso vídeos de baile, aunque no puedas mover mucho lo que son las piernas, pero estás proporcionando una movilidad al cuerpo y todo aquel ejercicio que hagas siempre te va a ayudar a quemar la grasa y por otro lado a evitar que puedas seguir ganando peso. De todas formas, tú me hablas de una situación puntual. Siempre también digo que existen periodos en la vida donde son las circunstancias las que mandan, no somos a lo mejor nosotros y en esos momentos nos tenemos que alejar de las pautas que nosotros tenemos establecido. Pero lo que sí es muy importante es que una vez que tú termines con ese tiempo, con ese periodo de crisis, vuelvas a retomar tus hábitos, ¿vale? Para que de esa manera, poquito a poco, no de hoy a mañana, pero poquito a poco vayas quitándote ese peso que tienes de más. Insisto, para mí la concienciación de la persona y cuando lo tiene muy claro en idea, no va a existir problema, porque lo demás va a suponer esfuerzo y sacrificio durante un tiempo determinado hasta llegar a alcanzar tu objetivo. Así que yo te diría que no te preocuparas en exceso, sino sencillamente controla todo lo que puedas ahora y en el momento que tú te encuentres mejor vas a volver a retomar lo que es el hábito del ejercicio. No sé si... Carmen, ya por último, ¿la avena sin gluten se considera un carbohidrato pero de absorción lenta, no? ¿O debería dejarlo?
No, sí, vamos a ver. Los carbohidratos no es que los tengas que suprimir completamente, pero lo que sí tienes que hacer es restringirlo y sobre todo busca horarios donde si tú dices, bueno, pues voy a hacer mi poquito de ejercicio, bueno, pues lo tomas de forma previa, no tomes el carbohidrato si a lo mejor, ¿qué te digo yo? En la hora del almuerzo si vas a estar toda la tarde sentada. Si puedes introducirlo en el desayuno, pues lo introduces en el desayuno que vas a tener todo el día y más si vas a hacer eso, tu poquito de ejercicio, pues vas a tener todo el día para irlo gastando, ¿vale? Para que Claro, es que como esta dieta, la FODMAP es patata, arroz, avena, batata, digo, Dios mío, qué horror, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando ya entramos en problemas de intolerancia, cuando ya entramos en problemas específicos, cuidado, ya ahí nos apartamos de todo lo que son unas recomendaciones generales. Ahí sí que es muy importante el seguimiento por parte de un endocrinólogo, ¿vale? Porque te va a seguir, por un lado, bueno, te puede hacer unas indicaciones dietéticas, pero por otro lado lo que te va a hacer es un seguimiento médico de la situación que tengas. Muchísimas gracias. Encantada. Bueno, Federico, ¿tienes algo que aportar? Espérate, porque Federico probablemente. Perdón, que no me iba el rato, hombre. Que no, yo agradecerla a Carmen muchísimo su colaboración y que ha sido muy, muy enriquecedor y hemos aprendido mucho porque son cosas que todos los que antes o después hemos pasado por una cirugía o ya no una cirugía, sino hemos tenido un tránsito de bajar unos kilos, nos lo hemos preguntado. Entonces, son todas las preguntas, yo creo que la gente que ha contactado y que nos ha pasado sus preguntas, creo que ha acertado en el 99,9 de las preguntas que nos hacemos las personas cuando estamos en ese tránsito de llegar a un peso más saludable. Pues nada, me alegro muchísimo. Si he podido servir de ayuda, de verdad que encantada, que siempre es mi objetivo. Por supuesto que sí, que nos ha ayudado muchísimo. Además, esto se quedará colgado y para que todos puedan verlo y bueno, pues a que aclaren sus dudas y pueda enriquecer a muchas personas. Bueno, Carmen, pues nada, encantadísimos de tenerte con nosotros, de que nos hayas atendido tan amablemente y nada, seguimos contando contigo. Ya sabes que no te vamos a soltar. Nada, Victoria, muchísimas gracias a ti. Como tú has dicho, además de la relación profesional que tenemos, eres una gran amiga. Sé que estás ahí siempre para todo y a ti, Federico, porque lo facilita siempre mucho y nada, a toda la asociación por contar conmigo. Muchas gracias.